Hay que conversar, profundizar y debatir. La conversa de la tarde. 1:26 de la tarde. Y está claro que nadie recomienda para niños menores de 2 años el uso de pantallas de ningún tipo. Pero eso es algo difícil de cumplir, sobre todo después de estos 2 años, porque la tecnología está aquí, son parte de nuestra vida, es cómo trabajamos, cómo nos entretenemos, y son parte de nuestra cotidianidad. Pero ¿qué pasa cuando el uso se da en niños y adolescentes? ¿Qué opinan los expertos al respecto? Bueno, y sobre esto vamos a conversar el día de hoy con el doctor Ricardo Montiel, pediatra y médico de adolescentes, y con Amanda de Mendoza, licenciada en educación inicial, asesora en crianza y rutina infantil, creadora de la cuenta @soymamamaestra. Buenas tardes para ambos y bienvenidos. Bienvenidos, un gusto recibirles. Buenas tardes, muchas gracias. Doctor Montiel, comencemos con usted. Ok. Bueno, fíjate. ¿Qué quieres que te diga? Leí en un artículo en medios internacionales que daba cuenta de cómo en Argentina hicieron el intento de suspender o prohibir el uso de dispositivos móviles, celulares, en los salones de clase de los adolescentes y lograron medir el impacto que esto tuvo en su rendimiento académico y cómo empezó a mejorar. ¿Cuán viable es medidas como esas en los tiempos en los que quizás negociar con un adolescente le puedes quitar cualquier cosa, menos su teléfono celular? Es que fíjate, el planteamiento no es tan blanco y negro. Porque si yo disminuyo el uso de pantallas o de acceso a Internet desde el punto de vista de entretenimiento dentro del ambiente escolar, pues mira, es evidente que va a haber una mejoría. Entonces suena perogrullada que, wow, lograron eso, qué éxito. Pero si yo restringo el manejo de celulares dentro del ambiente escolar, pues mira, no tengo que hacer un estudio muy grande para darme cuenta que eso es lo que va a ocurrir. Ahora, que tú lo hagas fuera del ambiente escolar es otra cosa completamente distinta. Okay, o sea, en el salón de clase, la última película de comiquitas que yo vi con mi hija, había ya, en el futuro de anime, había un sistema donde tú dejabas incluso, ni siquiera eran unos celulares, unos robots que eran fantásticos. Se llama Run, Done Wrong. Y tú dejabas tu robotcito afuera y tenías una señora con una maestra y un pizarrón y hacía lo que normalmente se hace con todo el esquema nuevo y novedoso de manejo, no solamente de vertir información, sino compartir la información con tus alumnos, etcétera, etcétera. Ahora, fuera del ambiente escolar, tú necesitas sin duda alguna, y tú lo acabas de decir muy bien. Nosotros la última vez que yo revisé, estuvimos 2 años encerrados en la casa. Recibiendo clases virtuales, que no fue particularmente efectivo, te la compro, no lo fue, pero porque ninguna de las partes involucradas en el proceso estaba preparada para eso. Claro. Ahora, pero sí aprendimos que sin duda alguna era una opción y que lo podemos utilizar adecuadamente si nos preparamos todos en el proceso. Que es una herramienta, ¿no? O sea, Ese es no el es punto. que vamos a quemar todos los celulares y regresamos a la época analógica y nos vamos a las cavernas. No. Vamos a utilizar tecnología y la angustia que hay con la inteligencia artificial. Vamos a utilizar lo que tenemos en base para manejar esto mejor. Eso es todo lo que yo diría. A ver, Amanda de Mendoza, ¿qué dice la experiencia de mamá y maestra? Mira, en mi experiencia de mamá es posible, o sea, cuando uno tiene suficiente información de qué es lo que le hace esto al desarrollo de los niñitos, uno toma un poquito más de conciencia y hay cosas, cada familia puede tener cosas negociables y no negociables según el estilo y las prioridades de cada quien. Aquí, primero, lo más importante es partir desde el inicio. Durante los primeros 3 años se desarrolla el 80% del cerebro de los niñitos. Un cerebro inmaduro de un niñito de 0, 1, 2 años no está en capacidad de recibir tanta estimulación, colores, sonidos, movimientos, porque es tan placentero que ese cerebro no puede asimilar todo lo que está recibiendo y ellos más bien lo que necesitan durante esos primeros 2 años, y por eso es que las organizaciones lo que dicen es evitar el uso de pantallas en este periodo crítico, es porque ellos están apenas, imagínate, el cuerpo humano
nos tardamos un año en poder controlar nuestro cuerpo, en sostener la cabeza, en aprender a gatear, en aprender a desarrollar el lenguaje. Y en los estudios también sale que a mayor exposición de pantallas, mayor retraso en habilidades sociales y en el desarrollo del lenguaje. Y eso yo lo veo, yo tengo 10 años siendo maestra y uno lo ve en aula, cuando hay niñitos que están muy expuestos a las pantallas. Claro que los papás nunca lo hacen ni con mala intención. Y ¿qué pasa? Antes, hay a veces que los adultos decimos, bueno, pero yo crecí viendo televisión, a mí mi mamá no me regulaba el horario, pero lo diferente y lo que hay que estar atentos es que la cantidad de televisión y de pantallas que nosotros teníamos cuando éramos chiquitos era mucho más limitada a la que tenemos ahorita. Ahorita tenemos mucha a disposición cuando queramos, donde queramos. Tenemos los teléfonos que antes, hace unos años, no existían, la tablet. Entonces si empezamos desde chiquiticos a que los niñitos aprendan a desarrollar hábitos saludables para utilizar las pantallas, que sea más bien como algo de ocio, entretenimiento, y también en el área educativa. Ahorita hay varios colegios que han incluido, por ejemplo, robótica en sus pensum, que eso me parece fabuloso porque también se trata de ir al ritmo que va la tecnología, que ellos no se queden atrás, pero también al mismo tiempo, como tenemos una oferta ilimitada, necesitamos ahora en casa ir dando hábitos y enseñando a los niñitos cómo regular. ¿Qué pasa? También otra cosa que viene importante, sobre todo los niños y los adolescentes, es el autoestima se construye durante los primeros 7 años de vida, las bases de la autoestima. Y eso el niñito lo hace según cómo responda el medio a mí. Por ejemplo, necesito sentirme visto, amado y aceptado en casa. En la adolescencia voy a terminar de construir esa autoestima, pero ahora dependo de lo que los amigos y el grupo opinen de mí. Porque en la adolescencia lo más importante y como el hito de desarrollo más importante es sentirme perteneciente a un grupo. Claro. Hablaba Amanda de Mendoza, ella es licenciada en educación, asesora de crianza y Iba a rutina decir algo más. infantil. Estaba chévere. Claro. Sigue. No, iba a decir algo chévere, te lo juro, ¿verdad? No, ok, mentira. A ver, bueno, doctor Montiel, le preguntaba, Amanda hablaba sobre lo que ocurre en el desarrollo del cerebro de esos niños chiquiticos, pero los adolescentes todavía están en formación. Pero yo soy pediatra, yo como que también sé algo de eso. ¿Qué pasa en por eso la Vamos pregunta? con el cerebro de los chiquiticos, pero yo quiero contestar algo, responder algo de... Sí, ahorita me acabo de acordar a lo que viste, iba... pero iba a decir algo chévere, yo Sí. sabía. En todo Te esto, dejaron con al la- final lo importante es que las pantallas y los celulares nunca interfiera con ni los momentos de juego, ni de descanso, ni de comidas. Al final Beautiful. se resume en eso. Eso es todo. Y podemos, bueno, gracias por invitarnos. No, pero fíjate, como pediatra para los chiquiturrios, y tiene toda la razón Amanda, esta es una computadora, de hecho el cerebro es la mejor computadora del mundo que existe y no habrá nunca nada parecido, ni la mejor inteligencia artificial. Así que cálmense, no se van a apoderar del mundo, Terminator no va a ocurrir. Eso no va a pasar, olvídate del tango. Pero es cierto que es una computadora que está en desarrollo y está recibiendo algo así como un billón de megabytes por segundo. Y está estimulando áreas del cerebro distintas que están justamente en el mejor momento virginal de captar información. Si yo utilizo adecuadamente, en el momento correspondiente, en la dosis correcta y con la supervisión correspondiente, las pantallas son lo mejor que existe en el mundo. ¿Ok? Yo no tengo ningún problema que mi hijo de menos de 2 años esté expuesto a información que yo decida como padre, de colores, de música, de Mozart, de Beethoven, de los colores básicos y no de esos dos, Es decir, ni que no el es, exorcista. no es la pantalla como instrumento, sino el contenido. Es lo que que yo lo sepa utilizar. Y yo sepa, porque la última vez que yo revisé, mi hijo de menos de 2 años todavía no tiene la capacidad ni de ir a comprar una computadora, ni un celular, ni de decir qué es lo que va a ver. En cualquier momento lo sorprende, doctor. No, la última vez que yo revisé, el dueño de los reales soy yo. ¿Ok? Entonces yo sigo siendo el dueño del castillo. Bueno, vamos a una pausa y escuchamos a Green Light de Kylie Minogue y continuamos con esta conversación. Sonidos que te llenan de alegría. En todo el país. Circuito Onda.
Onda 107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisimeto. Onda 91.5 en Puerto La Cruz. Onda 107.3 en Maracaibo. Onda 103.5 en Ciudad Bolívar. Turismo 105.5 en Vargas. Onda 90.3 en Acarigua. Sonidos con identidad al alcance de tus oídos. Supernova 103.9 en Guarenas. Onda 96.3 en Maturín. Onda 105.3 en Mérida. Onda 100.9 en Valencia. Onda 105.1 en Margarita. El entretenimiento al ritmo del mundo. Así somos. Circuito Onda. La superestación. Sonidos que te llenan de alegría. En todo el país. Circuito Onda. Onda 107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisimeto. Onda 91.5 en Puerto La Cruz. Onda 107.3 en Maracaibo. Onda 103.5 en Ciudad Bolívar. Turismo 105.5 en Vargas. Onda 90.3 en Acarigua. Sonidos con identidad al alcance de tus oídos. Supernova 103.9 en Guarenas. Onda 96.3 en Maturín. Onda 105.3 en Mérida. Onda 100.9 en Valencia. Onda 105.1 en Margarita. El entretenimiento al ritmo del mundo. Así somos. Circuito Onda. La superestación.
Buenas tardes con Lila Banorio y Rafaela Raiz Luque. Por Onda, la superestación. 1:40, seguimos conversando con Amanda de Mendoza, licenciada en Educación, asesora en Crianza y Rutina Infantil, y Ricardo Montiel, médico pediatra y médico de adolescentes. Estábamos hablando sobre el contenido y las pantallas, si el problema en efecto estaba en el instrumento o en el contenido y lo que podemos escoger. Pero más allá de ese tema y lo que ocurre con los niñitos chiquitos, me interesa lo que pasa con los adolescentes, porque también estamos nosotros como adultos modelando conductas y le estamos pidiendo que pongan límites cuando a veces nosotros como adultos no podemos poner un límite en la cantidad de tiempo que pasamos con el teléfono en la mano. Ok, ese es tu problema. Ese es el mío, pues todavía no tengo adolescentes. Espérate, velo así. Si yo como adulto no puedo poner límites, amigo mío, vende tus hijos. Bueno, no te lo van a comprar. Busca una dote, un dowry. La última vez que revisé tu responsabilidad como adulto significativo, si tú decidiste tener hijos, y aunque no decidiste, pero te los trajiste después que los tuviste, en otras palabras, asumiste la responsabilidad de tu rol de supervisor adulto, de adulto significativo, pues amigo mío, amiga mía, usted va a tener que hacer el esfuerzo de dar el rol que corresponde. Y si no lo estás haciendo bien, vamos a tener que darnos cuenta que no lo estamos haciendo bien. ¿Por qué te digo todo esto? Porque las situaciones o las posiciones radicales de no puedes usar el celular y yo te voy a quitar el celular porque este es el castigo fundamental, hoy día es absolutamente, no solamente absurdo, sino totalmente contraproducente. Yo, un adolescente en condiciones que estoy manejando hoy día, donde aprendí hace un par de años atrás que la única posibilidad antes de que se acabase el mundo de comunicarme con otras personas era a través de la pantalla, y después descubrí que era lo peor que yo podía hacer. Entonces me parece fantástico saber que ya yo tengo los dos extremos, absoluta y completa comunicación de pantalla y la necesidad de tener carne y hueso para poder comunicarme con otros pares. Entonces, si yo puedo hacer el balance y yo tengo un adulto significativo al lado que me va a enseñar, que va a negociar conmigo. Otra vez, no es negociar por meterte un carro usado. Es negociar en el estilo Yuri Fisher de ganar. ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Qué es lo que yo creo que yo debería estar haciendo contigo? Y vamos a llegar a un acuerdo para que sea beneficioso. En este momento no te tocan sino tantas horas, lo vas a usar en tales y tales circunstancias, y además va a haber unas reglas perfectamente establecidas de cómo vas a manejar tu celular, o en la computadora, o la PC, o lo que tú quieras. El tablet, pero de que llegamos a acuerdos, no se cumplen los acuerdos, ay mi amor lindo, bello, pues mira, vamos a tener que hacer algunas restricciones, porque además como llegamos a acuerdos de cómo se usa, también llegamos a acuerdos de cómo se va a limitar si no se está llegando al acuerdo que correspondiente que llegamos. Eso es lo que funciona. No hasta que llegue, no hay juegos de video más nunca, porque los juegos de video son satánicos y crean asesinos en serie. Ok, es posible que haya un par de casos en el mundo, te la compro, pero no se ha demostrado científicamente que esto sea así. Que te desensibiliza si no tienes a alguien al lado que te diga, mira, tú sabes que ese soldado que le cortaste la cabeza tiene un papá y una mamá y una hija, que se quedaron llorando después, y el chamo, ¿what? Esa información no la estoy manejando si no tengo a alguien que al lado me diga y se involucre conmigo para decirte, mira papi, yo sé que estás jugando Black Ops y es muy chévere y es fantástico para que tengas una estimulación oculomotriz fantástica y fina, pero recuerda que esta es la fantasía. La vida real es diferente a esto. Entonces, y discutimos, mira qué chévere, ¿qué pasaría si tú matas a alguien? Y entonces tenemos un momento educable y manejamos todos los conceptos como debe ser. Y otra vez, lo que estoy utilizando aquí es un instrumento con cables y pantallas que me sirve a mí para educar, que me sirve a mí para enseñar y para orientar como debe ser, como un adulto significativo que asumió su rol de papá o de mamá. Bueno, hablaba Ricardo Montiel, pediatra y médico de adolescentes. Amanda, de Mendoza, ¿cómo es el tema con los adolescentes? Porque entiendo que tú estás más especializada en el tema de los niños, ¿no? Pero los adolescentes también los trabajas. Entiendo un poco sobre el desarrollo de los adolescentes. Claro. Y claro, como yo te digo, para mí es empezar desde chiquitos, enseñarles hábitos de cómo usarlos y en qué momentos se usan y no se usan, sobre
sobre todo que no interfieran con los momentos de descanso, o sea, ni niños ni adolescentes deberían acostarse con un celular al lado, ni viendo televisión, ni viendo pantallas, porque hasta uno como adulto, que también esa es la diferencia entre nosotros, hace unos pocos años nos acostumbramos a los teléfonos táctiles, no crecimos con esos, que esa es la diferencia de los adolescentes de hoy en día, ellos crecieron viendo estos teléfonos. Entonces, ¿qué pasa? Sí, lo que tú decías, para nosotros es difícil regularnos y hay veces que uno se acuesta a dormir y yo tengo el celular en la mano y se me puede ir una hora y digo, Dios mío, ya me quiero acostar, pero uno es adulto y ya tiene la capacidad de autorregularse y decir, ya, apago el teléfono que tengo que descansar. Un adolescente todavía no tiene la capacidad de decir ya. Entonces, el rol de nosotros como papás es ayudarlos poco a poco, como decía el doctor, a entender en qué momentos sí se puede, en qué momentos no se puede, y ahí es cuando entra también nuestro rol como papás en la casa de que tenemos que ver cómo hacemos esos acuerdos, porque, por ejemplo, irse a dormir con el celular en la mano no es negociable, porque si no, nada te va a garantizar que ese adolescente tenga la capacidad de apagar el celular a una hora decente. ¿Cómo te convenzo? Pero yo te convenzo, te puedo convencer. Disculpa que te interrumpa, porque lo dijimos un par de veces, irnos a dormir con el celular en la mano. Yo te convenzo de una manera muy sencilla. La última vez que yo revisé, y esto está estudiado, esto no lo inventé yo, la luz del celular y de la pantalla, la luz blanca, la luz azul, resulta que tiene un efecto directamente sobre la hipófisis, la pituitaria. Y en la adolescencia hay una cosa que se llama la pubertad, que está mandada y controlada por la hipófisis o la pituitaria, que es la que se encarga de manejar todas las hormonas. Y resulta que si yo le digo a mi pituitaria que esa luz no me ayuda a regular la pituitaria bien porque no me dice cuándo es de día y de noche, y el ritmo circadiano día-noche no lo puedo manejar bien, mi pituitaria no sabe cuándo mandar las hormonas que tiene que mandar. Y no solamente me puedo alterar mi desarrollo puberal, sino mi tamaño. Me puedo quedar chiquito. La última vez que revisé. Eso que dicen las abuelas es que dormir te hace crecer. Es cierto. Eso no es mentira. Pero no porque te hace crecer como tal, sino que en la noche, después de las 10, 11 de la noche, hay una cosa que se llama el pico de velocidad de crecimiento por la hormona de crecimiento en el ritmo circadiano. Porque hay unos boosts de hormona de crecimiento. Si yo rompo ese ciclo, porque estoy en una pantalla que me dice hasta de día, no vaya al ciclo, quédate tranquilo, tu hijo se va a quedar más chiquito. Esa me la compra. 100%. Y por el otro lado, también desde el punto de vista que lo comentaba antes, de la autoestima de los adolescentes, están en una etapa muy sensible y vulnerable a lo que piensen los otros de mí. ¿Y qué pasa? Uno como adulto también lo ve en las redes. Hay veces que hasta adultos dicen cosas por las redes que no deberían decir. No son capaces de decir en persona. Y entonces imagínate tú tener a tu hijo adolescente, 12, 13, 14, 15 años, que lo puedes ver muy grande físicamente, pero esa autoestima está en pleno desarrollo. Y necesitamos, que ahí también entra nuestro rol como papás, enseñarles a ellos desde qué cosas se dicen y qué cosas no se dicen, qué es privado y qué no es privado. O sea, tenemos que empezar a idearnos como papás unas normas básicas de uso de las redes sociales, porque si no, ellos son los que terminan siendo afectados y a veces, muchas veces, afectados en silencio. No, porque en estos tiempos no es solo hábitos, sino también es un tema de seguridad e integridad física. No, y la última vez que revisé, te pueden manipular y te pueden hacer una cantidad de cosas que no son especialmente agradables. Y sobre todo que uno lo ve cuando los adolescentes se desarrollan y se desenvuelven en un ambiente escolar o en un ambiente deportivo o en el ambiente que sea, ellos a veces por la presión del grupo, ahí en persona, hacen o dejan de hacer algunas cosas. Y eso es lo que uno quiere enseñarle a nuestros niñitos, de que ellos puedan decidir y escoger con quién estar y qué hacer. Imagínate qué difícil hacerlo a través de la pantalla, de que también hayan niños o se presenten situaciones de acoso, donde detrás de una pantalla soy mucho más valiente en decirle unas cosas a mi compañero o no. Entonces, esa parte hay que sensibilizar poco a poco, desde que están chiquitos, crear hábitos, y en los adolescentes uno estar con mucho cuidado y alerta y enseñarles qué se puede y qué no se puede, y que cuenten con eso es lo que se llama educación para medios. Bueno. Existe tal cosa, y eso podemos hablarlo si quiere. O sea, que yo voy enseñando poco a poco, desde los más chiquitos a los más grandes, no solamente cómo se usan desde el punto de vista instrumental, sino cómo yo percibo lo que me está vendiendo o lo que yo estoy de alguna manera exponiéndome en las redes. Eso es educación a través de lo que es educación de medios, fundamentalmente. Que no hay que desestimarlo porque ya esto es parte de nuestras vidas y de nuestra cotidianidad. No, al contrario, lo utilizo a mi favor, pero lo tengo que saber utilizar.
Bien. ¿Hacia quién va el mensaje? ¿Qué es lo que está dirigido? ¿Qué es lo que quiere decirte con esto? ¿Es una fake news o es de verdad? ¿Cuáles son las fuentes de esto? Eso se aprende. Vale, Sí, señor. muy bien. Bueno, muchas gracias a Ricardo Montiel, médico pediatra, especialista en adolescentes, y a Amanda de Mendoza, licenciada en Educación Inicial, asesora en crianza y rutina infantil. Y nosotros vamos a una pausa. Ya venimos con más de Buenas tardes. Fallecida a causa de una enfermedad terminal.